Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, ya empezó el mes de la primavera. Hoy ya es 4 de septiembre y hacen 24 viernes que no nos encontramos cara a cara para hacer el programa. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy tenemos un programa analítico, propositivo y con toques de historia. En el programa de hoy vamos a recordar a dos grandes que partieron esta semana al Comando Celestial, como dice Martín García. Vamos a recordar al compañero actor Edgardo Nieva, a quien tuvimos la suerte de conocer, militante peronista, quien, entre otros, interpretó a Gatica en la película que dirigió Leonardo Fabio. Y también vamos a recordar al padre Bachi, conocido como cura matancero, como cura villero. Más de 20 años de su vida dedicados a trabajar en las villas junto al pueblo. Para ellos dos, nuestro sentido reconocimiento. Kitia, otro viernes más. Pero como usted lleva la cuenta correcta, no le voy a decir en qué viernes estamos. Se lo dejo a usted a que lo diga y entonces nos conformamos con que ya van más de 22, 23 viernes que hacemos el programa de esta manera. O sea, si consideramos 4 viernes por mes, a lo sumo 5 algún mes, imagínense los meses que hace que no nos vemos para hacer el programa, Gitia. Quedó planteada una duda el viernes pasado sobre el decreto 690. El decreto donde se declara de servicio público las TICs, incluido la televisión digital. Perdón, la televisión por cable. Entonces, mire, siendo un servicio público, el Estado tiene injerencia en las empresas que lo prestan. Supongamos que hay un plan de expansión de las empresas que presenta un accionista minoritario de alguna de las empresas que prestan el servicio público, supongamos en este caso la más relevante, que es el Grupo Clarín, con Telecom y compañía. Y en ese plan de expansión, para que efectivamente se cumpla con el servicio público para todas las familias, el que hace el aporte de capital es el accionista minoritario y cambia el control de la compañía. Por ejemplo, para un extranjero. Qué lío que vamos a tener, Gitia, sobre todo nosotros. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿O cómo será? Muy bien, como es solamente una hipótesis, la vamos a ir transitando, tenemos mucho tiempo. Pero yo le vuelvo a decir, ese decreto está muy, muy bien hecho. ¡Qué pinta que tenés, mono! Pareces Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Y soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Pablo Chalió en este programa va a centrar su análisis en la situación cambiaria y en las dos posturas que hay en danza en el gobierno hoy. Un filósofo, Pablo, va a decir qué situación refleja este preocupante problema cambiario y cuál sería la solución. Hola Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, los saludo, espero que estén bien, así como también todos aquellos que nos están escuchando. Guillermo en la semana volvió a dispararse el tema de la política cambiaria, los distintos tipos de cambio,
y por lo que se sabe, habría dos posiciones dentro del equipo económico. Uno estaría en cabeza del propio ministro de Economía, Martín Guzmán, y otro en la del presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central, viendo cómo las reservas le disminuyen consistentemente y se acercan a mínimos peligrosos, aparentemente estaría impulsando la idea de poner algún tipo de limitación a las compras que hoy se permiten de los $200 mensuales. O bien achicando esos $200 que sean 100 o menos o lo que sea, o poniendo un límite de compra por año. Obviamente un tema difícil de digerir en la política. Por otra parte, también siempre al son de las informaciones parciales que se tienen, el ministro de Economía estaría diciendo que hay que esperar, como es costumbre en él ya, y que hay que tener paciencia, y que lo que va a ocurrir cuando se termine ya toda la ronda de negociaciones con el Fondo Monetario, el canje de los bonos, lo que va a ocurrir es que van a mejorar las expectativas y entonces una combinación de efectos. La gente no va a tener tantas ansias de comprar dólares, los argentinos, y por otra parte puede ser que ingresen fondos desde el exterior, ya sea de los mismos argentinos que tienen depositados esos dólares, como se dice vulgarmente y generalmente en los colchones, o algunos inversores nuevos. Yo no sé realmente, Guillermo, si estas dos posiciones están encarnadas en el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. No hay información oficial al respecto, pero parece bastante razonable que así fuera. De todas maneras, lo que sí está diciendo es que existen estas dos posiciones, ya sea que se encarnen o no en el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, son posiciones que de alguna manera están presentes en el gobierno. Bueno, entonces amerita un análisis de los mismos. En principio, si hay algo que decir, es que lamentablemente estas dos visiones de lo que pasa en el mercado cambiario están equivocadas. Y ya sea que se espere o ya sea que se restrinja la venta de dólares, vamos a seguir estando en el mismo tipo de problema. Si se restringe la venta de dólares a particulares, no cabe ninguna duda de que el dólar blue, el dólar libre, el paralelo, como lo quieran llamar ustedes, seguirá aumentando. Porque lo esencial en este tema no es ver cómo se compensa o cómo se hace para evitar los malos efectos que tiene la compra de dólares por parte de los nacionales. Lo que importa es por qué los argentinos sistemáticamente compran dólares y todos los dólares que el gobierno les permite comprar. Y aún así siguen comprando dólares en el paralelo. Para dimensionar esto, sepamos que el Banco Central está perdiendo entre 800 y 1.000 millones de dólares por estas compras. Y las reservas disponibles, reales, realmente no aguantan por más de 3 o 4 meses. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Miren, hay que preguntarse por qué. El por qué los argentinos están haciendo esto que están haciendo. Quizás una de las explicaciones las quiera dar aquella concepción asignada al ministro de Economía. El ministro de Economía, esta posición que se dice que está encarnada en él, aparentemente dice, bueno, tengamos paciencia,
una vez que solucionemos todo el tema de la deuda externa, las expectativas van a mejorar y este tema con el blue y las compras de dólares va a desaparecer. Pero esto es así. Las expectativas son las expectativas de la gente referidas a la deuda externa, las que hacen que la gente compre los dólares y compre lo que le permita vender el Estado, o que el Estado le permita a través de sus ventas. Es eso. Mire, la verdad que el problema cambiario y el problema en el mercado cambiario es simplemente el reflejo de los desequilibrios que está viviendo la economía, la macroeconómica. Los desequilibrios monetarios, los desequilibrios fiscales, la ausencia de un plan económico, los problemas productivos, el tema de la incertidumbre respecto a la pandemia y lo que va a hacer el gobierno. Entonces, realmente, ya sea que uno quiera restringir la venta oficial de dólares, o ya sea que uno diga, bueno, esperemos que se solucione el tema de la deuda externa, que se termine de solucionar, porque hay ya un camino trazado, ninguna de las dos opciones va a solucionar la situación en el mercado cambiario. La situación en el mercado cambiario solo se soluciona en la medida de que haya un plan que elimine o que tienda a eliminar los desequilibrios macroeconómicos y ponga al país en el sendero del crecimiento con estabilidad de precios. Si existe ese plan y es coherente y es creíble, y bueno, es probable entonces también que la gente deje de apostar al dólar. Esperemos que realmente el gobierno haga lo que parece ser que en algunos momentos quiere decir, y que es que efectivamente podamos llegar a tener un plan económico que nos ponga en ese sendero de crecimiento con estabilidad. ¿Qué es lo que está pasando, che? ¡Usted, Chito! ¡Usted, Chito! ¡A mí se me respeta, qué mierda! ¿Quién soy yo? Pimpi Colombo va a abordar en este programa el tema de la seguridad en el AMBA, las ocupaciones de tierra y también de la vía pública, las distintas posturas que hay con relación a esta situación y cómo debería encararse esta situación desde una mirada peronista que construya comunidad. Y Pimpi, al igual que Bea, será tal vez porque ambas acompañaron a Guillermo en la gestión pública, va a vincular esta situación de la seguridad, las ocupaciones de tierra, la falta de vivienda, con las políticas de la Secretaría de Comercio Interior durante la década ganada. Hola a todas y todos en la hora de Moreno. A vos, Adriana, que siempre lográs que tus aportes enhebren estas exposiciones y que has mantenido junto con Fernando el programa como tal. También un agradecimiento a los que operan la radio cada viernes, ¿no? A vos, Guillermo, que le das estructura y centralidad a los temas del momento. Y a nuestros dos economistas de lujo, hola Beatriz, hola Pablo, ustedes siempre nos dejan importantes aprendizajes y quienes siguen el programa están encantados. A ellos también mi agradecimiento por esa fidelidad. Hoy quiero reflexionar sobre un tema que tiene que ver un poco con la ciudad, pero no solamente con la ciudad, que tiene que ver con la seguridad y tampoco solamente con la seguridad, que tiene que ver con lo que está pasando, con los principios y valores de nuestro pueblo, con nuestra identidad peronista, que puestos a gobernar implica, además de doctrina, mucho amor y sobre todo capacidad práctica. Están pasando cosas, diría el domador de Reposera desde Europa. Aquí, muy cerca están pasando. Esta semana, un conjunto de familias han avanzado y ocupado terrenos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, se han instalado de una manera muy pero muy precaria en los alrededores del ferrocarril, porque no tienen vivienda. No son el único caso, no son el primero, pero bueno, lo curioso
han sido las reacciones, que han sido diversas. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha dicho que les van a quitar el ingreso familiar de emergencia a los que ocupen ilegalmente terreno. En un punto me hizo acordar a Gasalla, ¿visto? Al sketch ese de la empleada pública que prácticamente gritaba atrás, atrás, porque la verdad verdadera es que la acción del Estado es una acción integral, debería serlo, ¿no? Bueno, por su parte el ministro de Seguridad de la provincia dijo que se trata de un delito, que intrusar propiedad ajena hacia privado del Estado es delito, y ha puesto una mirada al comportamiento de las organizaciones llamadas movimientos sociales, que desde hace años y con gran crecimiento durante el gobierno de Macri, están administrando gran parte de los planes sociales y organizando al sector de la sociedad que no tiene un trabajo con derechos, llamémosle, organizaciones que se denominan de la economía popular o de la economía social, y que tienen hoy más de un representante en el gobierno nacional. Bueno, Bernie no es el único que propone mirar cómo se organizan las ocupaciones de los terrenos, y bueno, eso es una de las cosas que posiblemente se pueda mirar, pero sobre todo si se concurre a resolver el problema, si se acerca a comprender y a conocer quiénes están, qué es lo que pasa, cómo se organizan, cuáles son las aspiraciones, y a procurar en conjunto resolver el problema, que desde ya nadie podría negar que el derecho a tener un techo es un derecho que no solo está en la Constitución, está en lo que nosotros desde ya tenemos un compromiso. Pensemos que Evita cuando puso en marcha lo que fue precisamente que lleva su nombre, el barrio de La Matanza, hablaba de cómo ese barrio debía tener casas al mejor estilo y a la máxima comodidad, como tienen las familias que tienen un buen pasar económico, porque eso es lo que se merece nuestro pueblo. Bueno, por otro lado, en una voltereta también medio extraña, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, coincidió por primera vez con Bernie, por primera vez en 9 meses, dice que se trata de un delito. Ahora, bueno, el punto es que frente a ese delito habrá que ver de qué manera se encaran las soluciones, ¿no? Porque desde ya que a primera vista uno dice, desde ya que es un delito, y también se comprende que es un delito que proviene de esa acuciante necesidad de la familia a tener un techo, ¿no? Y uno piensa, bueno, un modelo de inclusión, un modelo de desarrollo permanente y sustentable, un proyecto peronista de país buscaría, frente a esa compleja situación, una solución que apunte a resolver el problema de las dos partes en conflicto, los propietarios y los ocupantes. Y bueno, y yo digo que eso lo equiparo a lo que se ve en la ciudad, donde también hay tema de ocupación de propiedades, pero sobre todo pensaba en otro asunto que a veces también hemos conversado acá, ¿no? Que de pronto en el 11, en Constitución, en la zona, en los centros comerciales así más populares, más populosos, se instalan los manteros, se instalan los que venden en la calle, principalmente la comunidad de senegalés, que hay tantos hoy en Buenos Aires y en otros lugares de la Argentina, de los que no se sabe si es que están sometidos a una explotación y a una trata de personas, no se ve que se esté buscando la solución por el lado de quienes son los que explotan el trabajo de esos trabajadores, valga la redundancia, sino que cada tanto, precisamente porque la presencia de esos manteros en la calle también genera un conflicto con los comerciantes que están instalados y que también tienen su razón de no querer una competencia que en cierto modo se puede considerar desleal, porque ellos tienen una cantidad de
ellos tienen que sostener el funcionamiento de su local, tienen gastos, tienen compromisos, tienen responsabilidades y tienen un control del Estado. Pero bueno, cada tanto el gobierno de la ciudad les manda una racia que les quitan lo que están vendiendo, que los sacan de la calle, ¿no? Pero no se ve que haya un acercamiento a buscar y a construir una solución de conjunto, ¿no? O sea, pero bueno, no es muy de esperar que sea precisamente el gobierno de Rodríguez Larreta el que tenga esa mirada, ¿no? Y ustedes saben que como todo tiene que ver con todo, pensando un poco en este debate, este análisis que se va dando, estas distintas maneras de reaccionar, casi que ninguna efectivamente apuntando a dar una respuesta que resuelva los problemas. Me acordé, ¿sabe de qué me acordé, Guillermo? Me acordé de una reunión de esas que vos hacías cada viernes con los empresarios, principalmente de la carne, pero estaban todos grandes, los medianos, los pequeños, estaban los supermercados grandes, estaban los super del interior, los chinos, los comercios de vecindad, los carniceros, los exportadores, y compartían cada semana los temas del momento. Era una reunión que vos conducías y se hablaba de lo que hacía falta hacer. Y me acuerdo porque en esa reunión el tema tenía que ver con la cuestión de administrar el comercio exterior y había aparecido el inconveniente que resultaba el ingreso de cierto calzado deportivo, zapatillas de una marca muy cara. Y entonces uno de los participantes te dijo, ¿y por qué vos en vez de administrar si pueden o no importarse esas zapatillas, no pones un arancel tan alto, pero tan alto que sean muy pocos los que puedan ingresar y que solamente los compren que tienen mucha plata y entonces no sea un volumen que te traiga un problema por la salida de los dólares, etcétera? Y me acuerdo patente tu respuesta, porque, bueno, yo digo me acuerdo patente, no, yo me acuerdo más o menos, no te voy a citar textualmente, eso no sería serio, pero vos le dijiste que no, porque no querías que volviera a ocurrir que los jóvenes estuvieran deseando un calzado que fuera para ellos inalcanzable. Y entonces contaste que cuando llegó el principio de la década ganada, cuando llegó el gobierno nacional al mercado central, había muchos jóvenes que trabajaban ahí descalzos, malnutridos, y dijiste, hoy son jóvenes trabajadores que pueden comprarse sus buenas zapatillas, ¿no? Porque la organización que se dio en el mercado permitió que esos trabajadores, esos muchachos que trabajaban en el mercado, pudieran crecer, alimentarse adecuadamente, tener un trabajo digno, tener un calzado apropiado, que les guste. Que la organización del mercado estaba cumpliendo también ese rol, aparte de su fundamental tarea de ser el mercado que abastece a toda el área metropolitana en calidad, control bromatológico, precio y demás, ¿no? Que había esa proyección en la mirada de cómo se organizaba el mercado, que tuviera en cuenta todo eso. Y de algún modo vos dijiste, no quiero que esos jóvenes, eso no digo los del mercado, que los jóvenes que no pueden acceder por su trabajo, por sus ingresos a las zapatillas, los salgan a buscar de cualquier manera, ¿no? Y bueno, por eso me parece que cuando vos decís que los problemas de seguridad son problemas del presidente, queda claro que son incumbencia del presidente porque no alcanza con la policía, no alcanza con desarrollo social, no alcanza con el Ministerio de Trabajo. Hace falta que sea el proyecto de país, hace falta que sea el compromiso de construir comunidad, ¿no? Por eso el tema es la seguridad, y es la seguridad en su sentido más completo y más profundo, ¿no? Es difícil que se entienda acá en la ciudad con este gobierno y con sus acompañantes desde distintos lugares que están en el PJ de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vemos el próximo viernes. A mí se me va a respetar. A mí se me va a respetar. Porque yo soy cristiano. Y usted ni siquiera está bautizado. Acá adentro nos tienen los domingos en la misa. Pero
Bueno, quiero afuera, haciendo afuera algo. Y por eso cuando un pibe vino con el tema de drogas, yo no sabía nada y le abrí mi casa, un colchón y lo cuidé ahí. Y hoy tenemos el buen samaritano. Porque no es que yo nunca pensé, voy a hacer un hogar para chicos. En realidad fue dar respuesta a ese que estaba gritando ahí, hacía algo por mí. Y yo podría haber dicho, mirá, no tengo nada, bautizo, tengo la misa y hago lo que me toca. Y sin embargo, la idea siempre es un poquito. Bea Beatriz Paglieri, en su recorrido a través de la historia económica, volverá sobre la política económica de Martínez de Hoz, que ha dado mucha tela para cortar, evidentemente. Bea va a tratar y bucear en las consecuencias de la célebre circular 1050, que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva. Y después Bea va a hacer un contrapunto con las políticas llevadas a cabo por la Secretaría de Comercio Interior, conducida por Guillermo Moreno, durante la década ganada. Escuchémosla. Hoy, 4 de septiembre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Continuaremos analizando las medidas económicas que caracterizaron a Martínez de Hoz como ministro de la dictadura cívico-militar y que él, en su discurso de apertura de su gestión, las presentó como progresistas. Ya hemos analizado el término progresista, en realidad es una manera elegante de llamar, entre otros, al neoliberalismo. Y que también utilizaron los radicales que se formaron con Prebisch. Recordemos que Prebisch fue el autor intelectual del plan de los dictadores Lonardi-Aramburu, de la fusiladora. Entonces, hoy analizaremos la circular del Banco Central 1050 del año 1980, que quedó en la memoria colectiva como la 1050. En la memoria colectiva porque destruyó familias que confiaron que podían acceder a una vivienda, a una propiedad y la perdieron. Las crónicas sobre las consecuencias de esta circular son desgarradoras. Mientras la dictadura la presentó como para fomentar los préstamos bancarios a largo plazo y reactivar el mercado de la construcción, al tiempo que pretendía solucionar el problema habitacional. Uno de los males crónicos del país, así decían. Esta circular instituyó un tipo de préstamo en el que las deudas se indexaban por la tasa de interés vigente en el mercado. Pero como esos intereses fueron durante años muy elevados en términos reales, el crecimiento de las deudas superó ampliamente la marcha de los ingresos y de los precios de la economía, de los demás precios de la economía. De hecho, fue mayor que la suba de los precios de los inmuebles hipotecados, por lo que las deudas contraídas para comprarlos sobrepasaron el valor de las viviendas. Fue lapidaria para quienes accedieron a la operatoria para comprar su vivienda. Y en esta construcción de memoria nos encontramos con un artículo sobre la 1050, por cierto, muy difícil de caracterizar. Ese artículo fue escrito por Juan Carlos de Pablo en noviembre de 1981, a casi 2 años de la 1050, bajo el título El proceso económico. Es decir, el título enmarca a la 1050 en ese proceso económico. Y en su artículo dice, en la Argentina de 1981, las maldiciones usuales eran, ojalá que te pise un camión, ojalá que te caiga un inspector impositivo, ojalá que se te instale tu suegra en tu casa. Han sido totalmente superadas por la siguiente. Ojalá tengas que endeudarte a la 1050. Así comienza el artículo. Pues bien, dice de Pablo, agregaré un eslabón al ya numeroso conjunto de campañas solitarias
porque créase o no, me propongo defender a la 1050. En una palabra, la 1050 autorizó a prestar plata indexando la operación en base a la tasa pasiva. Y hace como un diálogo. ¿Cuál es el problema, Juan? Ocurre que luego de haber pagado 50 pesos al contado y de haber abonado 12 cuotas, me encuentro con que vendiendo la casa no puedo siquiera cancelar la deuda pendiente. Las 38 cuotas restantes, a 4 pesos cada una, superan los 100 pesos que sigue valiendo la casa. Y además, mientras hace un año pagaba la cuota con la tercera parte de mis ingresos, ahora tengo que destinar 2/3 partes, por lo que he tenido que dejar de consumir muchas otras cosas. ¿Cuál es la solución, Juan? Y agrega en este diálogo, supuesto diálogo con Juan. Compró un bien cuyo precio relativo disminuyó. Los precios aumentaron, mientras que el de la casa no lo hizo. Y le disminuyó el poder adquisitivo de su salario. En la Argentina 1981, el problema no está entre el precio relativo de los zapatos y el de los anteojos, sino en el de ambos precios y el salario nominal. La indexación es el único método administrativamente barato que conozco, por supuesto en palabras de Juan Carlos de Pablo, para realizar un pacto a largo plazo en una economía inflacionaria. Esto quiere decir que o la economía deja de tener inflación, es difícil así como vamos, o la desindexación unilateral de la economía eliminará las operaciones a largo plazo. Lo cual implica, en el caso de los actuales deudores, hacer frente a sus compromisos haciendo los sacrificios necesarios o no tener crédito. Me pregunto, Juan Carlos de Pablo, educado en la Universidad Católica Argentina y con un posgrado en Harvard. En lo personal puedo decir que lo he escuchado, en vivo y en directo, decir que él no daba clases, salvo en la Católica, porque para dar clases a él le deberían pagar el valor presente de los beneficios futuros que recibirá un alumno por su enseñanza. Bajo esta matriz no tendríamos docentes, ¿no? Tuvo una definición. No obstante conocer esta definición, la nota en defensa de la 1050 me impactó, porque no puedo creer que él no haya asimilado nada sobre San Agustín, el bien, el interés general. Todos sabemos que la tasa de interés la define la Fed, la Reserva Federal. Y Martínez de Oz y Diz impusieron una nueva ley de entidades financieras, y entonces creo que deberían ser parte de su análisis. Ya lo dijimos, la plata dulce, la bicicleta financiera. No solo decir la tasa de indexación era superior al valor de su propiedad, pero ajústese, decía de Pablo, y pague, porque es la única manera de que haya crédito en una economía inflacionaria. Técnicamente, los compradores sufrieron una amortización negativa. Es decir, que el aumento constante de los parámetros para calcular la cuota hizo que con cada pago se elevara la deuda hasta límites en que el saldo que quedaba por pagar fuera muy superior al valor de la vivienda. ¿Qué entiende o entendía Juan Carlos de Pablo por el bienestar general por el que debe velar un gobierno? Con la tablita los capitales comenzaron a ingresar en dólares, compraban pesos, se colocaban en tasas de interés superiores a la inflación y mucho mayores que la devaluación, por lo que podían comprar poco tiempo después muchos más dólares y fugarse. Era la bicicleta financiera que convivió con un espectacular atraso cambiario, lo que creó la sensación de la llamada plata dulce. Los que escuchen esta descripción estarán pensando en los créditos UVA de Macri, sin ninguna duda. Todas las crónicas hacen así referencia.
Los créditos de Macri, un préstamo hipotecario en pesos a tasa fija, ajustable por el coeficiente de estabilización de referencia, SER, que refleja el índice de precios al consumidor y que está expresado en unidades de valor adquisitivo, UVA. Los actuales deudores de préstamos especificados ajustados por el SER no pueden evitar el recuerdo de la célebre circular 1050 de la dictadura cívico-militar. Para un peronista, donde hay una necesidad nace un derecho. Y cuando se gobierna, esa premisa debe ser una bandera. Por ello, y en contraposición a las 1050, a los UVA, veamos otra experiencia, una experiencia de un gobierno peronista. Corría el año 2006. Néstor era presidente. Y veamos qué decían los titulares. Préstamos para inquilinos, ardua negociación con las entidades financieras, lanzan créditos para vivienda a 30 años y con cuotas fijas. El anuncio previsto en la Casa Rosada coronará una ardua negociación que encabezó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, principal impulsor del plan. La decisión de avanzar en la puesta en marcha del plan se consolidó ayer. Fue luego de que el proyecto de ley que el gobierno giró hace 2 semanas al Congreso y, entre otras cosas, incorpora a los inquilinos como sujeto de crédito, en la medida en que demuestren buena conducta de pago de su alquiler. El análisis ya está haciéndose en el Senado. Otro título dice: ponen en marcha el plan de créditos para inquilinos. Bancos de todos los segmentos del sistema financiero argentino presentaron hoy al gobierno sus proyectos de créditos hipotecarios que posibilitarán a los inquilinos adquirir la vivienda que habitan con cuotas similares al alquiler que pagan por ello. Un apartado dice: sin subsidios. El Estado no subsidiará a los bancos para compensar la rebaja de las tasas de interés que cobrarán por los nuevos créditos hipotecarios, ratificó esta noche el secretario de Comercio Interior. Por cierto, Guillermo Moreno. No hay ningún tipo de subsidios de tasas por parte del Estado, afirmó el funcionario. Otro título dice: el acceso al crédito hipotecario para la clase media. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y los principales banqueros se reunirán esta semana para definir el lanzamiento del proyecto. Las nuevas líneas de crédito hipotecario se lanzarán bajo el lema cuota igual alquiler. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, relanzará el plan que impulsa el gobierno para facilitarle el acceso al crédito hipotecario a los inquilinos que buscan convertirse en propietarios. Y así podemos seguir, toda la prensa se hizo eco. El presidente Néstor Kirchner encabezó la reunión para analizar los nuevos proyectos de créditos hipotecarios con facilidades para los inquilinos que permitirá acceder a la propiedad de la vivienda con una cuota similar a la de un alquiler. En este encuentro participaron el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, 23 representantes de entidades bancarias y 6 de diferentes cámaras de los rubros inmobiliarios y de la construcción. Es decir, un gobierno que no solamente vino con una propuesta concreta, clara, decidida. La mandó al Congreso, fue analizada en el Congreso, la analizó con todos los sectores privados que debían intervenir. Esto es un gobierno peronista y, por supuesto, un gobierno peronista siempre trabaja. El jueves próximo, el gobierno prevé relanzar el plan de créditos para inquilinos. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, organizará una reunión en la que los principales banqueros del país le presentarán al presidente Kirchner las características de las nuevas líneas de crédito y así siguen. Porque tenían en cuenta que en el área metropolitana hay 300.000 familias que alquilan. No todos los inquilinos pueden ser sujetos de crédito. Por lo tanto, además en el análisis tenían previsto seguir analizando la situación de los inquilinos y mejorar las cosas año a año. Por ello, donde existe una necesidad, nace un derecho. Y con ese mandato, en un gobierno peronista,
La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Felicito. Gatica. Gracias, general. Gracias, general. Cómo ruge la leonera, general. Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. Guillermo Moreno va a volver a tratar en el programa de hoy el decreto presidencial 690 que establece que los servicios de las TIC, de las tecnologías de información y las comunicaciones, dicen, y el acceso a las redes de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales. Guillermo va a dejar planteada una hipótesis sobre este decreto. Veremos después cómo sigue. Luego Guillermo va a retomar el tema del nuevo modelo de desarrollo con inclusión y la importancia de la apropiación por parte del conjunto de la sociedad, del pueblo, de las rentas extraordinarias de la pampa húmeda. Escuchémoslo. Quedó planteado en sucesivos programas de la hora de Moreno, que todos hacemos con usted, con Chaliú, con Pimpi, con Bea, la temática de nuestro modelo de desarrollo. Porque está claro, con todo el respeto hacia los que se puedan sentir involucrados, que lo que está haciendo el gobierno no es economía. Economía va a ser cuando haga un modelo de desarrollo. Por ahora está haciendo brujería. Sí, también puede ser un modelo económico que sea solo de crecimiento. Pero quedó planteado nuestro modelo de desarrollo, que es crecimiento con inclusión. No solo crece la economía, sino que incluimos hasta el último pobre de la patria para que deje de ser pobre, a través del aparato productivo. Esa es la razón de ser de la economía. Entre otras cosas, hacer justa la distribución del ingreso a través de la economía. Y si hacemos justa la distribución del ingreso a través de la economía, deja de haber pobres. Si la economía crece, al contrario, cada vez las familias acceden a más bienes y servicios, de todo tipo los servicios, de todo tipo los bienes. Y en esto cumple un rol fundamental la apropiación por el conjunto de la sociedad de lo que nosotros llamamos las rentas extraordinarias. No son los beneficios, por eso lo llamamos rentas extraordinarias, que no tienen nada que ver con el trabajo humano. Por ejemplo, el petróleo está, hay países que lo tienen, países que no lo tienen, pero está claro que ese petróleo no tiene, el que está, el stock, no tiene nada que ver con el trabajo humano. El trabajo es sacarlo, pero está. Es algo que le debemos a Dios. Lo mismo la rentabilidad de la tierra en la pampa húmeda. Que la tierra sea más rentable en la pampa húmeda que en Formosa, bueno, es una decisión que va más allá del trabajo humano. Entonces, las rentas extraordinarias no tienen que ver con el trabajo humano. Pero casualmente alguien se las apropia. Y ahí empezamos a tener un lío. ¿La renta petrolera se la apropian los petroleros? La renta de la pampa húmeda extraordinaria se la apropia la oligarquía. Bueno, el desarrollo económico desigual que tiene
la Argentina quizás tenga que ver con esto, las dificultades estructurales de nuestra economía. Y que entonces a veces hacemos desarrollo, y otras veces hacemos crecimiento, y otras veces ni desarrollo ni de crecimiento, sino que decrecemos, y un lío bárbaro, que es lo que está pasando desde hace muchos años y está aconteciendo este año sin ninguna duda. Entonces, la discusión es cómo nos apropiamos, el conjunto de la sociedad, para generar un modelo de desarrollo de esas rentas extraordinarias que se originan en la pampa húmeda y las que están incluidas en el vector energético. ¿Para qué? Podamos, en el caso de la energía, incrementar la tasa de ganancia de las empresas y también, porque le bajamos el costo de la energía, naturalmente, y también aumentar el poder adquisitivo de la familia, porque si usted tiene un ingreso determinado y proporcionalmente paga menos de energía, le aumenta el poder adquisitivo de ese ingreso. Y a su vez, con las rentas extraordinarias de la pampa húmeda, tener los recursos tributarios para honrar los compromisos que tenemos que honrar, en términos externos, entre otros, o sea, transitar hacia el equilibrio fiscal, y a su vez también aumentar el poder adquisitivo de los ingresos populares, porque ya proporcionalmente bajamos el precio de la energía, pero y si bajamos proporcionalmente el precio de los alimentos, también. Claro, si las empresas empiezan a ser rentables, porque le bajamos el costo energético, están dadas las condiciones para que incrementen su oferta. ¿Y a quién se la van a vender? Se la van a vender a la familia que ven incrementado el poder adquisitivo de sus ingresos porque le bajó proporcionalmente el precio de los alimentos y de la energía. Moreno, entonces es muy importante lo de las rentas extraordinarias, es muy importante. Y ahí está el ABC de ser o no ser peronista cuando uno habla de economía. ¿Vamos a hacer un modelo de desarrollo económico en la Argentina? Inexorable. A la larga lo vamos a hacer. Pero bueno, mientras tanto hay que transitar. De cortísimo plazo con este esquema económico agotado, y que ya se ve. Y de mediano plazo en la discusión con el nacionalismo de exclusión. Y hay que ver. Y de largo plazo no, Guitia. En el largo plazo no hay duda que va a haber un modelo de desarrollo económico peronista. Lo empezamos a desagregar en los próximos programas. Guitia, un fuerte abrazo para usted, un fuerte abrazo para Fer y un fraternal abrazo para todos nuestros oyentes. Pues bien, compañeras y compañeros, ¿cuántos temas se han tratado en este programa? Todos ellos tendrán que ser abordados e hilvanados en el contexto de un nuevo modelo de desarrollo económico con orientación a la producción, sustentable e inclusivo. Moreno, el tema de las rentas extraordinarias de la oligarquía de la pampa húmeda me parece central. Hace a la esencia peronista. Mientras tanto, como dice usted, a transitar el fin de este ciclo económico. En los últimos tramos de este ciclo económico, el tejido social se ha lastimado mucho. Se está deshilvanando, destejiendo en las zonas más gastadas y maltratadas. Ya hay indicios. La toma de tierras es uno de ellos. Tenemos que estar atentos y atentas. ¿Sabe qué, Moreno? Veo con preocupación y dolor que la pandemia y la cuarentena, con el correr del tiempo, ha puesto en escena con crudeza las desigualdades de nuestra patria.
Es como que las medidas para hacer frente al coronavirus que se toman en la sociedad, que se toman en el pueblo, tienen distintas velocidades. Las velocidades de quienes tienen garantizado a fin de mes un sueldo, o bien el sustento por su situación económica, y viven en condiciones dignas. Las de quienes siguen viviendo en condiciones dignas, pero están perdiendo sus fuentes de ingreso y se están quedando sin resto. Las de quienes perdieron sus fuentes de ingreso y están en caída libre. Y bueno, las de quienes siempre estuvieron en los bordes y están cada vez peor. Estas medidas de cuidado y prevención son fundamentales para cuidarme y cuidar al otro, para construir comunidad, para sostener principios y valores solidarios. Es cierto, todos y todas usamos barbijo y la mayoría sostenemos la distancia social, pero no todos ni todas se pueden quedar en sus casas. Por más que quisieran, quedarse tienen que salir a ganarse el mango, o viven en situaciones de vulnerabilidad social o directamente en la calle. Lamentablemente no tenemos ni los mismos recursos ni las mismas capacidades para hacer frente a la pandemia y a la cuarentena, a la situación económica y a la situación social. Y no hablo solo de los recursos económicos, sino de salud, de recursos de salud mental, recursos espirituales, recursos simbólicos, por citar algunos. El Estado está aportando recursos económicos, es cierto y necesario, pero hacía y hace falta un plan integral. Tengo la imagen de las calles de mi barrio, lleno de personas, con barbijos, manteniendo en lo posible y en mayor medida la distancia social. La mayoría compra o sale a caminar, otros piden para un plato de comida, otros revuelven los containers, otros duermen en la calle. Una situación tremenda. Pero Moreno, como suele suceder, usted me generó esperanza, no genera esperanza, con esa frase que mencionó, de que en el largo plazo tendremos el modelo de desarrollo peronista. Dio por tierra con esa frase que circula en ámbitos académicos y económicos que le asignan a Keynes, el haber dicho que en el largo plazo estaremos todos muertos y muertas, agregó. Albericias, Moreno. No por esta última frase, sino por la que mencionó usted de que tenemos el modelo de desarrollo peronista en el largo plazo. Bueno, y finalmente, dado que están aumentando los casos de coronavirus y el personal de salud no estaría alcanzando para los casos de las situaciones de terapia intensiva, y este personal de salud está poniendo todo de sí. Entonces vaya para ello nuestro especial reconocimiento, para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y también para quienes le ponen el cuerpo y el alma a la emergencia económica y social. Y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray. Buen fin de semana, compañeros y compañeras, y hasta el próximo viernes.